Hola, distinguida audiencia. Gracias por permitirnos ingresar a vuestros hogares o lugares donde quiera que se encuentren, que no es otra cosa que gracias por el privilegio de confiarnos el tiempo que nos puedan dedicar a este conversatorio que va a ser dedicado al tercer capítulo de Peter Tchaikovsky. Como es tradición en nuestro conversatorio, intentamos ambientar al momento de Rusia y al compositor en sus distintas facetas. Acá, en este tercer conversatorio, vamos a oír de Peter Tchaikovsky como fondo la Sinfonía número 4, que dedica Tchaikovsky a su mecena, pues a la dama von Meck, y va a estar dirigida por el maestro Gonzalo Castellano, que ya hicimos un conversatorio de él junto con Beatriz Giliberti, ¿no? Que lo dirige Gonzalo Castellano en 1980 en España. Y van a oír la marcha eslava en una orquestación fabulosa, donde van a poder apreciar cuán intenso era Tchaikovsky en la orquestación, que eso tiene un nombre en música que José Antonio Abreu me decía que era una gran fenomenología. En realidad eso es una tensión que crea Tchaikovsky que puede llamarse como clímax, ¿no? Van a escuchar los platillos y los tambores como él no tiene parangón, ¿no? El uso del clímax para luego volver al reposo, ¿no? Y de nuevo vamos a encontrar en Tchaikovsky su deseo de ir a la Unión Soviética, ¿no? A Rusia, perdón, la Unión Soviética es posterior. Entonces, pero eso volvemos a insistir, ¿no? Es curioso cómo Rusia, fíjense, pasó con Rachmaninoff. Rachmaninoff, que fue un ruso, bueno, se vio prácticamente exiliado de Rusia, pero él no va a componer en Estados Unidos prácticamente nada, sino que lo va a componer en el capítulo de Rachmaninoff. Lo ven cuando venga a él muy alegre, lo va a componer es en Suiza, porque le pareció Rusia. Recuerden que Rachmaninoff solo hablaba con los rusos y con Horowitz, ¿no? Pero siempre Rachmaninoff anheló volver a Rusia y no pudo, ¿no? Y luego también lo ven en un concierto memorable de cuando hablamos de Horowitz, antes de que él fuera enterrado en Milán. Recuerda que él estaba casado con Magda Tocalini. Bueno, Horowitz, después de dar un concierto catastrófico en Japón, que le pagaron $1 millón, vino a dar un concierto en Moscú. Y lo maravilloso de Horowitz es que intentó volver de nuevo a la Rusia. Recuerden, él nació en Kiev, pero prácticamente formaba parte de Rusia. Bueno, y él va con mucho miedo, ¿no? Mucho miedo a ir a Moscú, porque no tenía temor de que el régimen le hiciera el daño que lo originó antes. Bueno, digo yo que la valentía está. Para haber valentía tiene que haber miedo, y el miedo lo venció Horowitz, ¿no? Y allá tocó a varios autores, le dedicó 3 piezas a Chopin y finalizó con una pieza de Rachmaninoff, ¿no? Una polka de Rachmaninoff, como una especie de culto a Rusia, ¿no? Y le fue muy bien, ¿no? Con el miedo que tenía de que el régimen... Y por cierto, Reagan lo ayudó mucho, porque Reagan se reunió con Gorbachev y Reagan le mandó hasta los marines para que le cuidaran el piano, porque a él le gustaba llevar siempre su piano, que es un gran Colan. Eso, para que tengan una idea, es algo así como 3 metros de largo y unos 500 kilos de peso, ¿no? Y los marines le llevaron pero fue un exitazo, un concierto memorable. Los invitamos pues a oír este tercer capítulo de Peter Tchaikovsky. Recordemos algunas cosas. El creador real de la música rusa va a ser Glinka. Luego se va a formar un quinteto liderado por Balakirev, que además de él estaba Rimsky-Korsakov, estaba Borodín, estaba César
Cui, estaba Modesto Mussorgsky y ese quinteto que forman pues esta gente, Balakirev, Borodín, César Cui, Mussorgsky y Rimsky-Korsakov, son los 5 de la música rusa como tal. Peter Tchaikovsky, si bien va a tener a veces problemas, pero en general va a lograr amistad con ellos, pues va a ser el que rompe todos esos estereotipos de la música rusa. Anton Rubinstein, que era el director del Conservatorio de San Petersburgo, donde estaba Tchaikovsky, a pedido de su hermano Nicolás, que quiere fundar en Moscú otro conversatorio y lo logra, apoyado por personas importantes, pues pide que le recomiende a alguien, y ese alguien fue Peter Tchaikovsky, quien, a pesar de un sueldo menor, pues acepta el encargo. A Nicolás Rubinstein lo va a buscar y luego de que le regala una levita que dejó Wernadsky olvidada, pues Peter va a darse cuenta de la verdadera vida de Nicolás Rubinstein. En primer lugar, siempre tuvo problemas con su esposa, tanto así que el matrimonio dura solo un par de años, del 55 al 57. Pero también descubre que Nicolás Rubinstein, además del mucho trabajo que tenía de día, en las noches, pues iba a las cantinas, tomaba mucho licor, jugaba cartas, andaba con mujeres fáciles y pasaba la madrugada entera por allá. Él pedía a Peter Tchaikovsky que le acompañara. Peter tenía gran capacidad de bebida. En el entretanto conoce al pianista Kaskin y al violinista y director de coro Albrecht. Comienza a dar unas clases y, como siempre, con timidez. Porque hay una clara marca en Tchaikovsky, que es la timidez ante el público, el miedo escénico. Eso le va a suceder durante toda la vida, y hasta para dar clases tenía miedo escénico, porque tenía que enfrentarse a un alumno, ¿no? Que, por cierto, cobraba nada más que $1.50 al menos. Él también era muy sensible, como siempre fue a tantas cosas, a las críticas. Tan es así que Nicolás Rubinstein le encarga una obertura que escribe en fa mayor, y luego que la obertura es estrenada, dirigida por el Nicolás Rubinstein, pues resulta ser que uno de los 5 que hemos hablado, César Cui, habla y critica con fuerza esta obertura, y Tchaikovsky recibe esas críticas con suma fuerza, porque le produce sentimientos oscuros, le produce el sentimiento de que se está volviendo loco, sufre de mareos, etcétera, ¿no? Luego de este mal paso, le encargan una obertura para la boda de Alejandro III, el zarevich, y que iba a casarse con una princesa de Dinamarca, y eso le produce insomnio y jaqueca, etcétera, ¿no? Luego lo invita Vladimir Brachester a su casa, donde conoce a 2 amigos, Vladimir y Constanza, que se dice que más tarde con Vladimir tuvo algún tipo de relaciones en su vida homosexual. Visita varias veces a la familia como para salir de los problemas del trabajo, pero siempre manifestó neurastenia, alucinaciones e insomnio. Tchaikovsky presenta a Romeo y Julieta en San Petersburgo con crítica de nuevo de Cui. Compone operettes y canciones infantiles. Al tocar la cantata encargada
he recibido neutralmente. Esta es una anécdota semi-simpática pues, de Tchaikovsky. Él está en un hotel y se olvida de la cartera. Y entonces el intendente le dice, mire, pero señor, usted no sabe quién soy yo. Entonces, en el entendido de que nadie iba a saber quién era Tchaikovsky, él hace una treta y dice que se llama, que es el paje de servicio del príncipe Volkovsky. Entonces el intendente, pues sin duda alguna que dice, bueno, yo le doy la cartera, pero resulta ser que el intendente era de nombre Tchaikovsky. Entonces Tchaikovsky no entiende qué es lo que está pasando, porque es raro encontrar a una persona del mismo apellido. Entonces, total que el intendente le entrega la cartera que había olvidado y Tchaikovsky se siente casi descubierto, porque cuando el intendente dice que se llama Tchaikovsky, dice, nada, este me conoció, y era que el nombre del intendente, bueno, es una anécdota simpática. Él escribe la segunda sinfonía, la cual va a ser exitosa cuando se estrena. Entra en un periodo de falta de inspiración y de ocio, vuelve a pensar en el matrimonio. Se aprueba el estreno de Operovich, el amigo Stasov le entrega 3 libretos a ver cuál elige. Taras Bulba, Ivanhoe y Tempestad. Él se decide por Tempestad, que luego de algún paseo la termina en 10 días. Se inspiró muy rápidamente y la orquesta, ¿no? Cuando estrena la segunda sinfonía, que dijimos que fue un éxito, pues fue llamado varias veces al escenario. Visita luego a Suiza, a Zúrich, a Lucerna, a Berna y a París, pero él extrañaba los campos rusos. En Ucero termina la Tempestad, que luego va a orquestar. Nicolás Rubinstein estrena esta obra y recibe Tchaikovsky 300 rublos, más o menos $150, la mitad aproximadamente, pues era el cambio, ¿no? En esa obra la va a presentar su padre, que para entonces va a contar con 76 años, con Nicolás Rubinstein, la va a presenciar su amigo Laroche, César Cui, Vesky, y es muy aplaudido, ¿no? Luego se le hace una cena de gala y donde se dice que ha ganado un concurso. Este concurso fue un tema bien complicado para Tchaikovsky, porque el asunto fue que cuando se presenta el concurso, Tchaikovsky no mide bien la fecha y comete una falta digamos, de moral o de ética. Él lo vio así, ¿no? Porque él consultó si Anton Rubinstein, si Balakirev o si Rimsky-Korsakov iban a presentar alguna de las obras, porque si era uno de ellos, él se sentía perdedor. Y luego se equivoca en la fecha. Total que cuando gana el concurso, cuando le anuncia que gana el concurso, él tiene que dar numerosas excusas porque se vio mal, pues, que se equivocó de fecha, etc. Entonces, él tuvo que disculparse numerosamente a través de cartas que él solía escribir mucho, ¿no? En obras de piano, él escribe 100 obras de piano aproximadamente, de las cuales solo 6 son reconocida. Él fue grande, fue en la orquestación. La dirección imperial del Teatro de Moscú le encarga la obra El Lago de los Cisnes con un pago de $400 a Peter Tchaikovsky. En el entretanto conoce a Saint-Saëns, que venía de ser mal entendido en Francia. Intiman la relación, entre otras cosas porque a ambos les gustaba el ballet, pues. Luego aparece Jean-Paul Boulou. Recuerden que
él había cambiado el concierto de piano número 1 y se lo había dedicado a Ramón Bülow, que lo presenta en Boston, tan así que el Nuevo Mundo conocía más a Tchaikovsky que Rusia. Bueno, resulta ser que Ramón Bülow invita a Tchaikovsky, el cual acepta la invitación a ir a los festivales de Beirut, y allá conoce a Liszt, ya como abate, a Wagner. Además estaban presentes Rubinstein, estaba Laroche, estaba César Cui y estaba Balzac, que era una profesora de canto muy conocida, ¿no? Además iba ahí el emperador. Por cierto que en esos festivales describe en las cartas Peter Tchaikovsky que la gente estaba, antes que la música, más interesada en la comida. Luego él habla muy bien de Wagner en términos orquestales, pero él nunca entendió la ópera de Wagner como hablamos en otra oportunidad. El príncipe Obrenović IV de Serbia, esto después del festival pues, de Beirut, le declara la guerra a Turquía en 1876, animado por personajes rusos. El zar Alejandro II y los consejeros de este veían la oportunidad de recuperar la provincia de Besarabia, que había sido perdida en la guerra de Crimea, y también lograr el dominio que habían tenido en Constantinopla. A pesar de que un general ruso dirige el ejército, pierden la guerra. De manera que lo que ocurre es que entonces un año más tarde Alejandro II le declara la guerra a Turquía y reconquista la provincia de Basarabia, que se la quita a Rumanía, pero luego Inglaterra y Austria le impiden a recuperar el Bósforo a través del pacto de San Estefan. 3 meses más tarde en Berlín va a haber modificaciones en favor del sultán, lo cual hace que haya que haber un retroceso en esta guerra, que terminó siendo una guerra costosísima, ¿no? Pero de esa guerra va a aparecer primero una cosa de una obra de Tchaikovsky que inicialmente se llamó Marcha Serbo-Rusa, pero más tarde se conoció como Marcha Eslava, la cual hemos tocado al piano y la oirán ustedes tocada por orquesta, pues una obra para orquesta. Además de esto, pues se estrena La Tempestad, la cual es recibida con elementos gloriosos, ¿no? Entonces llega el momento de presentar El Lago de los Cisnes, que se va a presentar en el Teatro de Bolshoi, pero allí resultó imposible la presentación porque ni los músicos eran competentes para comprender las nuevas melodías desarrolladas por Peter Tchaikovsky. Eran músicos de segunda, estaban ocupadas a la rutina, los bailarines no entendían cómo bailarlo, y bueno, hasta los vestidos eran de segunda, la coreografía mala. Total que entra la imposibilidad de hacerlo en Bolshoi. Eso origina que Tchaikovsky estuvo a punto de romper esa obra. No lo hizo, ¿no? Porque Tchaikovsky, con la sensibilidad que hemos repetido una y otra vez, se echa la culpa a él. Entonces aparece un personaje, un coreógrafo de apellido Patipa, que luego de muerto Tchaikovsky comienza a hurgar y a conseguir la real partitura y entonces es cuando estrena en Rusia El Lago de los Cisnes. Bueno, esa es una obra monumental que hasta las bailarinas más famosas dicen que hay que cantar con el pie abierto, ¿no? Esa obra fue tan importante que va a dar lugar a que más tarde
se llega a componer la consagración de la primavera, ¿no? Bueno, esa Lago de los Cisnes, ahí Tchaikovsky conoce a dos mujeres que va a ser muy importante en su vida. Una alumna que él no había reparado en ella y otra persona de la cual hablaremos seguidamente. La estudiante que conoce se llama Antonina Ivanovna Nidnikova, que de ahora en adelante le llamaremos Antonina. Y la viuda que conoce, que es una viuda rica, es Nedeska Piletovka Florechika Bonmek, que de ahora en adelante le diríamos Bonmek, dada la dificultad del idioma ruso. Esta viuda, 9 años mayor que Tchaikovsky, tuvo 9 hijos y se casó con un aristócrata llamado Carlo Otto von Meck. Sin embargo, este era un funcionario público que ganaba muy poco dinero. Ella lo estimula a que se meta en una compañía de ferrocarril. El hombre adquiere no solamente influencia, sino una gran fortuna. Cuando muere, le deja a ella esa gran fortuna, de las más grandes de Rusia, por cierto. Ella va a vivir entonces en una mansión, en un bulevar muy especial, y la viuda que la Unión Soviética mandó a editar 3 volúmenes de carta digamos, de la vida epistolar de Tchaikovsky y de esta viuda, 3 volúmenes, ¿no? Así sería lo que se escribía uno al otro, ¿no? Ellos nunca se conocieron y bueno, el caso es que esta viuda revela en la carta que la muerte no solamente que le dejó la fortuna, sino que sirvió para ella como un cierto alivio en cuanto a exigencia sexual, porque ella se declaró frígida e insatisfecha, ¿no? Entra también a estudiar la religión musulmana, y luego de que ella oye La Tempestad, inmediatamente se vincula con Anton Rubinstein para conocer los pormenores de quién era este autor. Y al saber que Tchaikovsky va a cruzar con él carta durante 14 años, Tchaikovsky va a escribir una 4ª sinfonía que la va a llamar Nuestra Sinfonía, que es una sinfonía como dedicada a ella, ¿no?
Por otra parte, Antonina le escribe una carta a Tchaikovsky diciéndole que ella está enamorada locamente de él, que tenía 28 años, que era bastante bonita y que vivía sola. Tchaikovsky, al ver esa carta, pues le escribe una carta diciéndole numerosos defectos que él tenía para alertarla, ¿no? Sin embargo, ella no repara en esto, sino que le envía otra carta diciéndole, mira, mi primer beso va a ser para ti, aunque yo tengo numerosos amigos que me están buscando, pero yo quiero que el primer beso sea el tuyo. Bueno, en todo caso, pues, Tchaikovsky, al ver esto, pues decide casarse y se casa en la iglesia de San Jorge en 1877 con el músico Kotek y con el hermano Anatolio como testigo, ¿no? Ellos se van a casar, pero aquello va a resultar casi peor el matrimonio que la separación, porque Tchaikovsky empezó a sentirse alocado, no había, por supuesto, la relación sexual esperada, y tan así fue que Tchaikovsky, vestido, se mete en el río Moscova, vestido con agua helada, que buscando una pulmonía. Fue un intento de suicidio, ¿no? Cuando él sale de ese río, es Anatolio el que lo saca. Él tiene que visualizar la irresponsabilidad que tuvo al hacer esto, ¿no? De paso, él estuvo con un médico y 2 días en coma, ¿no? O sea, estuvo a punto de morir. Sin embargo, de pronto se recupera, pues, ante estas circunstancias, pues, el hermano del Anatolio va a donde Rubinstein y los dos van a visitar a Antonina. En esa visita, lo que le van a pedir es a Antonina que se divorcie de Tchaikovsky. Pero lo que ven es una sangre fría total, ¿no? Esa mujer recibió por acá el mensaje y no reaccionó, sino que le ofreció 2 té a cada uno y a tomar, y ella dijo, no, no importa, yo sé que él me va a seguir queriendo y es cuestión de acostumbrarse. Bueno, ella luego va a visitar a la familia de él va a pedir que se divorcie. Total que aquello fue una cosa desastrosa para la vida de Tchaikovsky, y lo único que lo consolaba es que el matrimonio alejaba los rumores de su homosexualidad, pero en el entretanto era un verdadero problema el matrimonio, ¿no? Ella visitaba a la familia, que por un lado decía, no, pero si esta mujer es buena, pero cuando se daba cuenta de cómo era, inmediatamente la sacaban de la casa. Bueno, esa vida se va a prolongar y se va a prolongar, hasta que al fin, lo que ocurre es lo siguiente, ¿no? Que sin conseguir todavía el divorcio, esta mujer se va con otro hombre y tienen un hijo. Eso le daba las herramientas a Tchaikovsky para declarar, digamos, que había infringido las normas éticas del matrimonio, el adulterio, pues. Y eso le daba armas, pero ante el temor de que ella fuera a revelar su real sentimiento, Tchaikovsky decide no hacerlo. Ella termina en un manicomio. Pero Tchaikovsky no se divorció. Bueno, y también por el caso de la señora von Meck, ellos nunca se conocieron físicamente, ¿no? Y ella, ya pasados los 14 años, ella va a sentir que su fortuna va a estar en crisis. Aquello no quedó muy claro para los efectos de Tchaikovsky, que es el que nos interesa, porque luego se supo que la quiebra que ella había escrito a Tchaikovsky no era tan severa. Quizás lo sintió así, pero el deseo de ella nunca fue dañarlo. Pero Tchaikovsky, sensible como siempre, aquello lo atormentó, ¿no? Dijo, ¿por qué ella
me engañó, ¿por qué me engañó? Y sufrió muchísimo después cuando ella deja de pasarle una cantidad de dinero que ella mantuvo siempre entregándole a Tchaikovsky, sabiendo de las necesidades de dinero que padecía. Acá en este capítulo van a oír tocado por mí un arreglo muy simple para piano de la marcha eslava, y luego la oirán ustedes tanto como Mariela Molina le parezca para la edición en orquesta, que es para lo que está escrito. Con esto pues pretendemos que ustedes tengan una idea de cómo el sonido que tiene la marcha eslava que oirán ustedes en orquesta. Oigan cómo Tchaikovsky, una transcripción de piano simplificada, ¿no? Esto le da una idea, querido oyente, de el sentido de la marcha eslava. Oigámosla en realidad en la edición en orquesta.
De manera que terminamos con este capítulo. Tchaikovsky para nosotros es tan importante que va a ser el único músico que va a recibir 4 capítulos. Y veremos al final los últimos momentos de su vida, cuando matan a Alejandro II, y luego lo que sigue, ¿no? De manera, querida audiencia, que espero que hayan disfrutado de este tercer capítulo de Peter Tchaikovsky, que disfruten esa música de este gran compositor, y suscríbanse gratuitamente, envíen sus comentarios como siempre, que sean muy bienvenidos, y los espero en el 4º y último capítulo de este gran músico. Chao, querida audiencia. Si los pájaros inventaron la música, recuerden, el pájaro de Lincoln, Sinocio, el pájaro que inventaron la música, levanten la mano. Y chao, los quiero mucho, los respeto, hasta luego, querida audiencia. Estamos en el año 21, que es mejor que el 20.